Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, según corresponda. Bueno, acá tenemos un nuevo encuentro, un nuevo tutorial. Esta vez lo que les voy a traer es los fundamentos de la programación en C. Mi nombre es Gabriel Chaldú, conté con la colaboración muy especial de Gustavo Zombico, que bueno, somos compañeros y trabajamos juntos. Vamos a empezar comenzando a contarles un poquito, digamos, que cuando hablamos de C, ¿de qué estamos hablando? Digamos, es un lenguaje muy potente C. Imagínense ustedes que el lenguaje C es la base de muchos otros lenguajes, como por ejemplo Java, como por ejemplo PHP, que son lenguajes muy conocidos y muy utilizados. Para la programación web, para la programación de escritorio, para la programación de un sistema operativo como Android, etc., ¿no? Estamos hablando de algo que, si bien en algunos lugares lo consideran un lenguaje de alto nivel, es un lenguaje de nivel medio porque combina características de lenguajes de alto nivel con la funcionalidad de assembler o de lenguaje ensamblador, digamos que es un lenguaje de máquina, ¿sí? Una de las características principales, no digo con esto que sea la característica más importante, sino que es una de las características de C, es que es un lenguaje compilado. ¿Qué significa compilado? Es que convierte el código fuente en un archivo ejecutable, enlazando las librerías que son necesarias, digamos, para conformar ese archivo. Digo con esto que cuando nosotros programamos el lenguaje C, lo que hace el compilador, que es una parte de nuestra interfaz de desarrollo en C, es agarrar todo el código que nosotros programamos más las librerías necesarias y lo convierte en un archivo ejecutable que tiene muchas características. Bueno, esto es lo que hablamos de nivel medio, ¿no? La posibilidad de gestionar algunas funcionalidades de bajo nivel con el hardware, pero también poder gestionar otras funcionalidades más altas. C puro, no C++, no hay que confundir esto. C++ es un lenguaje orientado a objetos. C es un lenguaje estructurado, y es estructurado porque eso que dice está basado en la modularidad. ¿Qué significa? Que una aplicación estructurada no es más que un conjunto de módulos, y cada uno de esos módulos tienen una funcionalidad específica y están divididos en pequeñas funciones que se comunican a través de los parámetros para poder cumplir con los propósitos de la función y del módulo. Entonces cada módulo se comunica con tal, y así es la programación estructurada, digamos. Es muy diferente esto a otros paradigmas de programación. Es también estructurado porque recurre y se apoya básicamente en estructuras secuenciales de selección y de iteración, que ya vamos a ver mucho más adelante en otros tutoriales. Es más complejo cuando ya nos metamos más con el código fuente. Hacemos un asterisco acá cuando hablamos de la instrucción Goto, que es una instrucción que brinda el lenguaje C, pero que nosotros, desde nuestra opinión personal y profesional, no consideramos apropiado utilizarla, porque Goto en realidad lo que hace es pegar saltos en el código sin, digamos, por supuesto cada vez que nosotros la invocamos, sin teniendo una lógica que convierte, digamos, a la ejecución del programa en un código espagueti que conduce, digamos, a muchos errores y que es difícil de mantener.
Cuando hablamos de la portabilidad de SED, hablamos de la posibilidad de ejecutarlo en diferentes equipos con diferentes sistemas operativos, porque las librerías que utilizan son librerías básicas de cualquier sistema operativo. O sea que no tendríamos problema cuando compilamos y generamos un ejecutable en ejecutarlo en otros entornos de desarrollo, porque es muy compatible. Digo, vamos a encontrar en Apple o en Unix o en Linux la posibilidad de también compilar nuestras aplicaciones escritas en C. Tiene una ventaja que, bueno, obviamente para esto habría que conocer o habría que ponerlo en contraposición con otros lenguajes, que es la abundancia de operadores y de tipos de datos para poder trabajar. Esto cuando hablamos del lenguaje de programación C. Nos tenemos que hacer esta pregunta nosotros como desarrolladores, ya que esto son fundamentos. ¿Cuál es la materia prima del programador? Bueno, la materia prima del programador es la información. Nosotros como programadores lo que hacemos es organizar información. Como estamos hablando de programar y estamos hablando de información, estamos hablando de informática, estamos hablando de computadoras. Entonces, ¿dónde se almacena esa información? En principio se almacena en la memoria. Después podemos utilizar, digamos, otros dispositivos para poder hacerlo, pero en principio lo que tenemos que hacer es básicamente como programadores gestionar la memoria de nuestra aplicación. Entonces, ¿cómo manipulamos esa información? Nosotros tenemos que manipular la memoria. Bueno, lo hacemos en principio, una de las estructuras básicas de la programación, vendría a ser como el átomo de la programación, son las direcciones de memoria. Las direcciones de memoria es equivalente a decirles variables. Cuando hablamos de variables, estamos hablando básicamente de una dirección de memoria que obviamente gestionamos nosotros a través de nuestra interfaz de desarrollo, porque no podemos nosotros asignar memoria, porque no sabemos qué direcciones de memoria están libres, etc. De eso se carga el sistema operativo. Pero nosotros, gracias a nuestra interfaz de desarrollo, en este caso para programar en C nosotros utilizamos CodeBlock, podemos modificar en tiempo de ejecución los valores de esas variables que nosotros vamos creando de acuerdo a nuestras necesidades. Por eso se llaman variables. En principio, repito, es una dirección de memoria y es una dirección de memoria donde se almacena un dato y ese dato puede ser modificado. Por eso se llama variable de variar, ¿no? De que puede modificarse. Las variables en C se declaran de la siguiente manera. Vamos a suponer, esto es una línea de código, podemos hacer un código más lindo. Int, que refiere, digamos, al tipo de dato de esa variable. El identificador de la variable, que no es más que el nombre que nosotros seleccionamos, después vamos a profundizar un poquito más, y el punto y coma en realidad es un separador de línea de código que nosotros utilizamos en C. Nosotros declaramos nuestras variables, acá tenemos un ejemplo, y lo que estamos haciendo es, fíjese que ponemos int, elegimos un nombre que vamos a llamar número, y declaramos nuestra variable. ¿Qué estamos haciendo? Asignando memoria. En realidad, esa variable número, ¿qué va a almacenar? Va a almacenar un número entero, no va a almacenar una letra, ni un char, ni ninguna otra cosa que no sea un número entero. ¿Sí? En esa declaración de la variable, que declaración no es más que utilizar esta sintaxis, tipo de dato, identificador, punto y coma, le asignamos memoria. Cuando hacemos número igual a 5, ¿qué estamos haciendo? Estamos asignando un dato. Estamos diciendo que almacene el 5 en la dirección de memoria. En este caso en la variable número, ¿no? El identificador número, nosotros lo utilizamos porque no vamos a recorrer las direcciones de memoria, que es un número en hexágono. Entonces, utilizamos una palabra, un nombre, una identificación, para poder decir, bueno, en esta dirección de memoria número es donde vamos a almacenar un dato que a nosotros nos interesa trabajar. Esto sería una muy pequeña aplicación donde declaramos dos números y les asignamos datos. Fíjense
un detalle. En las primeras dos líneas de código que tenemos acá, nosotros declaramos sin asignar datos y asignamos en una segunda línea, separadas por punto y coma. Y fíjense que en la línea número 12 lo que estamos haciendo es creando una variable que le llamamos número 2 y asignando el valor directamente sin necesidad de utilizar otra línea. Obviamente esto es a necesidad. Hay momentos en los que es necesario, porque no sabemos qué valor va a tener, declarar nuestras variables en blanco, podríamos decir, y otras veces es necesario asignarle un dato porque necesitamos trabajar. Eso es una problemática que nos dicta el problema. Por otro lado, además de manipular la memoria con variables, también lo hacemos con constantes. ¿Qué son las constantes? Es lo mismo que una variable, es una dirección de memoria donde se almacena un valor, pero ese valor, al revés que en las variables, no puede modificarse en tiempo de ejecución. ¿Qué significa esto? Vamos a un ejemplo acá. Hay dos maneras en C, en términos de sintaxis, de gestionar la declaración de una constante. Una es a través de la instrucción define, que es la que tenemos acá. Define pi 3.14, lo que estamos diciendo es que estamos definiendo una constante pi que es 3.14. El compilador de C interpreta que este es un número en coma flotante, ¿no? Porque el punto hace referencia a una coma. O si no, directamente poner const, el tipo de dato, el identificador, igual en este caso 2.71, el número E, asignarle 2.71 punto. Fíjense las diferencias en la sintaxis de ambas, ¿no? Cuando utilizo define o cuando utilizo const. Este es uno de los detalles. Ahora, una vez que nosotros definimos nuestras constantes, declaramos, mejor dicho, es la palabra más correcta, declaramos nuestras constantes, no podemos modificar estas variables en tiempo de ejecución. ¿Qué significa esto? Que cuando yo trabajo acá con las constantes, cuando yo trabajo en mi aplicación, si quisiera reasignar un dato diferente, en el caso del número E vamos a poner, que sea diferente de 2.71, me va a lanzar, digamos, un error, diciendo no, declaraste una constante porque ese número lo vas a utilizar como un número inalterable. Pero en principio estas son las dos maneras y las constantes, como se imaginarán, no son las más utilizadas, pero sí se utilizan. Y es otra manera de gestionar, entre otras estructuras que hay. Cuando nosotros ejecutamos esto, lo que me va a mostrar, fíjense que con el printf, que es una función de salida de pantalla, nosotros estamos mostrando estos datos. Ya después vamos a hablar un poquito de printf que estamos haciendo. Cuando hablamos de identificador, son los nombres que nosotros le damos a las constantes, a las variables y a las funciones, ¿sí? El identificador no es más que un nombre y hay que tener en cuenta dos cosas. Que debe comenzar sí o sí o con una letra o con el carácter de subrayado, ¿sí? No puede comenzar con un %, por ejemplo. Y el lenguaje C hace diferencias entre mayúsculas y minúsculas. ¿Qué significa esto? Que si nosotros ponemos auto con la A mayúscula y con el resto de las letras en minúscula, después al momento de utilizarla vamos a tener que escribirla de la misma manera. Si llegamos a escribirla de otra manera, estamos haciendo referencia a otra variable. Digamos, a eso se refiere con mayúsculas y minúsculas. Auto con todo en minúscula, auto con todo en mayúscula, auto con la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula, son variables distintas, ¿sí? O sea que al momento de declarar una variable tenemos que tener en cuenta ese detalle. Digo, al momento de declarar una variable, al momento de declarar una constante o al momento de declarar una función. Los tipos de datos que maneja C es esta tablita que nosotros tenemos acá. Fíjense la cantidad de posibilidades que tenemos. Caracteres con un signo, caracteres con signo, sin signo, enteros cortos, enteros largos, enteros sin signos,
números reales, números reales en coma flotante, bueno, y un número que dice acá, digamos, y un tipo de dato que lo puede definir el usuario, que se llama usando estructuras, ¿sí? Usando struct, nosotros desde C podemos crear tipos de datos, más complejos incluso. Y acá, bueno, el tamaño en byte que ocupa en memoria. Esta información se tenía mucho en cuenta cuando la memoria no era mucha en las computadoras. Hoy en día los procesadores y las computadoras tienen muchísima potencia. No es una problemática la gestión de la memoria en términos de declaración de variables, pero bueno, siempre es importante utilizar lo que debemos utilizar y no excedernos. Si vamos a utilizar un número entero, tenemos que utilizar un int, y por ahí, si vamos a utilizar un string, si vamos a utilizar un carácter solamente, nombramos un char y no lo hacemos a través de un string. Tenemos que tener en cuenta esos detalles por una cuestión de prolijidad y casi de profesionalidad. Con respecto al main, es la función principal de C. Acá lo que vamos a hacer es fundamentalmente mostrarles cómo crear una aplicación con Codeblock. Ahora vamos a abrir un programa y vamos a ver cómo se crea todo esto. El nombre del proyecto, las librerías básicas de C y el main, que es la función principal. ¿Qué significa esto? Que todo lo que nosotros hagamos en el main es lo que se va a ejecutar. Ahora vamos a gestionar ese tema. Abrimos nuestro Codeblock, que es esta aplicación, que bueno, la pueden descargar de internet, es gratuita. Lo que hacemos es, vamos a crear un new project, consola de aplicación, go, siguiente. En vez de C++ podemos crear proyectos en C++ o en C. Nosotros vamos a elegir C. Le vamos a poner el nombre del proyecto. Vamos a suponer mi primer proyecto. Vamos a elegir dónde guardarlo. Vamos a poner el escritorio, vamos a aceptar. Siguiente. Finalizamos. Y ahí lo que va a hacer es me va a crear acá mi primer proyecto. Hay un archivo que se llama main.c, que es el archivo principal de C. Fíjense este detalle, me crea automáticamente. Me da las primeras librerías y la función principal del main, ¿sí? Después, en sucesivos tutoriales, vamos a ver cómo ir avanzando sobre esto. Para compilar no vamos más que acá, donde dice compilamos el proyecto. Esto debe ser un lenguaje compilado. Podemos correr el proyecto una vez que ya está compilado, o podemos compilar y correr. Vamos a compilar y correr, y acá vamos a esperar un cachitito, se va a ejecutar y me va a decir hello world, ¿sí? Que es utilizando esta función printf, la salida de pantalla hello world. Vamos a cerrar esto, vamos a poner otra cosa, vamos a poner acá. La printf es una hola amigos de YouTube. Entonces, si yo ejecuto sin compilar, me va a ejecutar el archivo ejecutable viejo, ¿sí? Con lo cual va a decir diciendo hello world. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y tenemos que volver a build, a construir nuestro ejecutable, enlazando la librería como decíamos anteriormente, o directamente hacemos todo, construimos, o podemos hacer acá y acá, o acá directamente. Entonces vamos a build and run, y automáticamente ahí se va a ejecutar y me va a decir hola amigos de YouTube, ¿sí? Esto es obviamente lo más básico. Pero bueno, después más adelante vamos a ir ahora avanzando un poquito sobre el tutorial en una
segunda parte vamos a ver cómo gestionar la creación de las variables y bueno, funciones de entrada y salida, etcétera, ¿no? Esto lo vamos a hacer en la segunda parte. Así que bueno, hasta cualquier consulta, si les gustó, denle un OK y estamos a la brevedad subiendo la segunda parte.